Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta a QU conmigo, listos para sumergirnos en el mundo del entretenimiento y las noticias del Corazu Superíndice 3N. Hoy prepúrense porque vamos a desentrar más menos un misterio que ha mantenido a muchísimos fans en vilo, un tema que ha generado miles de comentarios, especulaciones y por supuesto, mucha pasión Superíndice 3N. Como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupah Rafael. Pero no de cualquier manera. Olvídense de chismes superficiales o rumores infundados. Hoy vamos a analizar a fondo una supuesta confesión Superíndice 3N de Kerem, una que, de ser cierta, podrá cambiar por completo la percepción Superíndice 3N que tenemos de su relación Superíndice 3N con Hande. De QU Copyright Confesión Superíndice 3N hablamos. ¿QU Copyright Secretos guarda esta historia? ¿Realmente existe tal confesión Superíndice 3N? Todo eso y mucho lo vamos a descubrir juntos en los Superíndice 3 minutos. Que Superíndice 3 Nanseceu Superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, y sobre todo, mantengan la mente abierta porque esto se va a poner interesante. Antes de que nos adentremos de lleno en este embrollo amoroso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQU que se suscriban al canal. Aprieten ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Siempre traigo las noticias frescas, los análisis profundos y por supuesto, el mejor entretenimiento. Además me encanta interactuar con ustedes, leer sus comentarios y saber sus opiniones, que no duden en dejar su huella al final del vídeo. Ahora basta de preámbulos, vamos al grano. La relación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupah Rafael, como muchos de ustedes saben, fue mucho que un simple romance de telenovela. Se conocieron y se enamoraron mientras protagonizaban Senu con Diéresis Alcapm, una serie que conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química trascendió Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N y se convirtió Superíndice 3 en una relación Superíndice 3N real. Durante meses fueron la pareja del momento, acaparando portadas de revistas, protagonizando eventos y compartiendo momentos adorables en redes sociales. Los fans bautizados Cariu más menos osamente como Anker, estaban extasiados. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y la relación Superíndice 3N de Kerem y Hande llegó Superíndice 3 a su fin de manera bastante abrupta. La noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para sus seguidores, quienes no entiendan QU Copyright agua pasado. Las especulaciones comenzaron a volar, problemas de agenda, diferencias irreconciliables, incluso se habló Superíndice 3 de terceras personas. Pero la verdad es que nunca hubo una explicación Superíndice 3N oficial y clara por parte de ninguno de los dos. Y AQU es donde entra en juego esta supuesta confesión Superíndice 3N de Kerem. Según algunos medios de comunicación Superíndice 3N y cuentas de redes sociales, Kerem ha hecho una declaración Superíndice 3N impactante sobre su relación Superíndice 3N con Hande, revelando detalles hasta ahora desconocidos sobre las razones de su ruptura. Algunos incluso aseguran que Kerem admitió Superíndice 3 que todavía sentía algo por Hande, o que lamentaba profundamente la forma en que terminaron las cosas. Ahora bien, AQU es donde tenemos que ser muy cautelosos. ¿Es esta confesión Superíndice 3N real? ¿De dónde Superíndice 3N proviene esta información Superíndice 3N? En el mundo del entretenimiento, es muy fácil que se generen rumores y noticias falsas, especialmente cuando se trata de figuras tan populares como Kerem y Hande. Que antes de dar por sentado que esta confesión Superíndice 3N es autocopyrightica, tenemos que analizar cuidadosamente las fuentes y la evidencia disponible. He estado investigando a fondo este tema, revisando diferentes medios de comunicación Superíndice 3N, cuentas de redes sociales y foros de fans. Y lo que he encontrado es un panorama bastante confuso. Por un lado, hay muchos sitios web y perfiles que afirman tener pruebas de la confesión Superíndice 3N de Kerem. Sin embargo, al examinar estas pruebas de cerca, resulta que muchas de ellas son simplemente capturas de pantalla editadas, traducciones Superíndice 3 NIES de entrevistas antiguas o, en algunos casos, directamente inventadas. Por otro lado, hay algunos medios de comunicación Superíndice 3N serios que han reportado sobre esta supuesta confesión Superíndice 3N,
pero siempre con la debida cautela, dejando claro que se trata de rumores y especulaciones, y que no hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem o su representante. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? En mi opinión superíndice 3N, es muy probable que esta confesión superíndice 3N de Kerem sea, en gran medida, una invención superíndice 3N de los medios y los fans. Es cierto que Kerem y Hande han sido muy discretos sobre su ruptura, y que han evitado hablar públicamente del tema. Esto ha dejado un vacío que muchos han tratado de llenar con sus propias especulaciones e interpretaciones. Pero hasta que no haya una declaración superíndice 3N oficial por parte de Kerem, no podemos dar por sentado que esta confesión superíndice 3N es real. Ahora bien, esto no significa que no haya algo de verdad en algunos de los rumores. Es posible que Kerem, en alguna entrevista o conversación superíndice 3N privada, haya hecho algún comentario ambiguo o sutil sobre su relación superíndice 3N con Hande, y que esto haya sido interpretado o exagerado por los medios y los fans. También copyright N es posible que Kerem, como cualquier ser humano, sienta nostalgia o arrepentimiento por el pasado, y que a veces se pregunte qué copyright habrá pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Pero de a decir que ha hecho una confesión superíndice 3N explosiva sobre su relación superíndice 3N con Hande, hay un trecho muy largo. En definitiva, la historia de Kerem y Hande sigue siendo un misterio para muchos. Su relación superíndice 3N fue intensa y apasionada, pero también copyright N fugaz. Y aunque los fans sueñan más o menos en con una reconciliación superíndice 3N, la verdad es que el futuro es incierto. Lo que es seguro es que tanto Kerem como Hande son dos personas talentosas y exitosas, que seguirán brillando en sus carreras, independientemente de lo que haya pasado entre ellos. Y eso, amigos míos, es todo por hoy. Hemos analizado a fondo esta supuesta confesión superíndice 3N de Kerem Bürsin sobre Hande Eru Rafael, y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que probablemente se trata de un rumor infundado. Pero como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem realmente hizo esa confesión superíndice 3N? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Muchísimas gracias por acompañarme más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si quieren seguir conectados conmigo pueden encontrarme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y respondo a sus preguntas. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao. Ahora bien, profundicemos un poco más en el análisis de este culebro superíndice 3N medio tico. Para entender por qué copyright esta supuesta confesión superíndice 3N ha generado tanto revuelo, tenemos que entender la magnitud del fenómeno superíndice 3- Anker. No se trataba simplemente de una pareja de actores guapos y talentosos. Su relación superíndice 3N representaba algo mucho grande para sus fans, la esperanza de un amor real, puro y sincero en un mundo a menudo cúnico y superficial. Senu con diéresis al cap, fue un verdadero fenómeno superíndice 3- global. La serie se emitió superíndice 3 en decenas de pauses y fue doblada a innumerables idiomas. La historia de amor entre Eda ya más menos Z y Serkan Bolat cautivó superíndice 3 al público con su mezcla de romance, comedia y drama. Pero ese ayu de la trama, lo que realmente conectó superíndice 3 con la audiencia fue la química palpable entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo ese que simple actuación superíndice 3N. Y así fue. Pronto los rumores de un romance entre los dos actores comenzaron a circular con fuerza. Al principio ambos negaron cualquier relación superíndice 3N, insistiendo en que eran su superíndice 3 lo buenos amigos y compa más menos eros de trabajo. Pero las fotos y vídeos que surgieron poco después copyright se desmintieron sus declaraciones. Hande y Kerem fueron vistos juntos en varias ocasiones fuera del set de grabación superíndice 3N, compartiendo cenas románticas, paseos por la playa y escapadas a lugares paradisíacos. Finalmente confirmaron su relación superíndice 3N a través copyright de sus redes sociales, para deleite de sus fans.
A partir de ese momento se convirtieron en la pareja Mu S querida y seguida del mundo del entretenimiento turco. Sus cuentas de Instagram se llenaron de fotos y vídeos de sus viajes, sus mascotas, sus momentos de diversión superíndice 3N y sus muestras de cariño más menos o. Los anker eran omnipresentes en los medios de comunicación superíndice 3N, protagonizando portadas de revistas, entrevistas en televisión superíndice 3N y reportajes en Periú superíndice 3 dicos. Su popularidad era tal que incluso llegaron a ser embajadores de varias marcas de renombre. Participaron en campañas más menos publicitarias conjuntas y se convirtieron en un símbolo de glamour, éxito y felicidad. Los fans imitaban su estilo de vestir, copiaban sus peinados e incluso trataban de recrear sus poses en las fotos. Anker se ha convertido en una marca, un fenómeno superíndice 3 cultural que trascendió a la pantalla. Pero como dije antes, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La noticia de la ruptura entre Kerem y Hande fue un shock para sus seguidores. De repente el mundo perfecto que habían construido juntos se desmoronaba ante sus ojos. La ilusión superíndice 3N de un amor eterno se aqua o más menos ahí sí o es. Y con la ruptura comenzaron las especulaciones y los rumores. ¿Q Copyright había pasado realmente entre ellos? ¿Por Q Copyright habían decidido separarse? Las teorías eran innumerables. Algunos decuan que la presión superíndice 3N medio tica había sido demasiado intensa para la pareja. Otros afirmaban que había habido infidelidades por parte de alguno de los dos. Y también Copyright N estaban los que creían que simplemente se habían dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo. Lo cierto es que ni Kerem ni Hande dieron nunca una explicación superíndice 3N oficial sobre las razones de su ruptura. Ambos se mantuvieron en silencio, evitando hablar del tema en público. Esta falta de información superíndice 3N alimentu superíndice 3 a UNMU, es las especulaciones y los rumores. Y es AQU donde entra en juego esta supuesta confesión superíndice 3N de Kerem. La confesión superíndice 3N, tal como se ha difundido en los medios y las redes sociales, varua según la fuente. Algunas versiones afirman que Kerem habrá admitido que la ruptura fue un error y que todavía estuvo enamorado de Hande. Otras MUES sensacionalistas aseguran que Kerem habrá revelado detalles escandalosos sobre la relación superíndice 3N, como infidelidades, peleas y manipulaciones. Pero como ya he dicho antes, no hay ninguna prueba fehaciente de que Kerem haya hecho realmente esta confesión superíndice 3N. La mayor parte de la información superíndice 3N proviene de fuentes no oficiales, como cuentas de fans, foros de discusión superíndice 3N y sitios web de chismes. Y como sabemos, estas fuentes no siempre son fiables. De hecho, es muy probable que la confesión superíndice 3N sea una simple invención superíndice 3N de los medios y los fans. En el mundo del entretenimiento, es común que se fabriquen noticias falsas para generar revuelo y atraer la atención superíndice 3N del público. Y cuando se trata de figuras tan populares como Kerem y Hande, el interu copyright es medio tico es aún mayor. Además, hay que tener en cuenta que los fans de Anker son muy apasionados y leales. Muchos de ellos se niegan a aceptar que la relación superíndice 3N haya terminado y siguen más menos ando con una reconciliación superíndice 3N. Es posible que algunos de estos fans hayan contribuido a difundir la confesión superíndice 3N, ya sea de forma consciente o inconsciente, con la esperanza de que se haga realidad. Pero se ayude de si la confesión superíndice 3N es real o no, lo cierto es que ha puesto de manifiesto el enorme interu copyright ese que sigue existiendo en la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande. A pesar de que han pasado varios meses desde su ruptura, los fans siguen hablando de ellos, especulando sobre su futuro y esperando un milagro. ¿Volveru a estar juntos al buen Edua? Es imposible saberlo. La vida es impredecible y las relaciones humanas a veces toman caminos inesperados. Lo que es cierto es que Kerem y Hande siempre tendrán un lugar especial en el corazón superíndice 3N de sus fans. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada, y dejó superíndice 3 una huella imborrable en la memoria de muchos. Mientras tanto, ambos siguen adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3N de gran éxito y se ha consolidado como una de las actrices populares de Turquía. Kerem también Copyright N ha seguido trabajando en proyectos interesantes y ha demostrado su talento en diferentes copyright neros.
Independientemente de lo que haya pasado entre ellos, Kerem y Ande son dos personas talentosas y exitosas, que merecen todo el respeto y la admiración superíndice 3N de sus fans. Y aunque la esperanza de una reconciliación superíndice 3N siga viva en el corazón superíndice 3N de muchos, lo importante es que ambos sean felices y puedan seguir brillando en sus carreras. Y eso es todo, mis queridos suscriptores. Espero que este análisis en profundidad haya sido de su agrado. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S.